Continuamos, don Gabriel del Río Idóñez, un hombre histórico del sindicalismo dominicano. Hace mucho tiempo que está al frente, es el vocero de la CAS, entonces, pero con C. Entonces es el momento de uno hablar de temas fundamentales del sindicalismo, de la vida del trabajador dominicano, con un histórico ya, porque de todo hace 30 años, de la lucha sindical en República Dominicana. Bienvenido, don Gabriel. Bien, muchas gracias por la invitación. La salud va bien. Todo bien, con buen ánimo todavía, gracias no a Dios. Se nota como un con trinquete. buen ánimo todavía. Así es, un trinquete. Un trinquete. ¿Cuántos son? 82. 82 ya cumplido. Hay que darle duro para sacarla por ahí. No, hay que darle duro, no, le estoy dando duro. Don Gabriel, hay un tema candente que fue la posición del gobierno de retirar una coletilla del famoso artículo 4 del proyecto de disolución del IDSS. ¿Usted cree que con eso se zanja la diferencia y hay condiciones para retomar las negociaciones o conversaciones del Código Laboral? Sí, no, primeramente una confusión. Con esto ha habido una confusión, porque ese artículo 4 realmente lo que prevé es que el instituto nuevo que se va a crear, sustituyendo a la ARL, ese instituto nuevo se le da un poder para tratar en un futuro, si existiese, el tema del desahucio. Ahí en ese artículo 4 en ningún momento dice que se va a quitar la cesantía, porque ese artículo 4 no modifica el Código de Trabajo. Y el Código de Trabajo sigue precisando cómo se va a hacer el problema de la cesantía. O sea, que ese artículo 4 lo que hubo fue una confusión. Y en base a esa confusión fue que le pedimos al presidente, señor presidente, elimine ese partecito del artículo 4 que habla del desahucio. Una petición porque eso creó la confusión. Y se dijo, es que se va a sustituir la cesantía. No, lo que está dando es que le está dando las posibilidades a ese instituto nuevo de que pueda tener en un futuro, cualquier pueda manejar casos de desahucio, etcétera. O sea que en ningún momento ese artículo 4 habla de cambiar la cesantía. Pero explíquenos mejor y en detalle, don Gabriel, porque usted sabe que de los gobiernos uno desconfía siempre. Y de los asesores de los empresariados más. Siempre hay un truqueo. Siempre hay. Usted ve, una letra chiquita, una cosa, y abajo el de abajo siempre. Eso es. Entonces, este asunto que el 4, que un instituto nuevo, ¿cómo explicar? Porque la no cesantía, la cesantía estaba ahí. Estaba bien, es un derecho adquirido y hay sangre y muertos para lograr eso. Recuerdo a Mauricio Báez y llego a los 12 años y por ahí sigo. Eso es intocable. Sin embargo, ahora de repente se aparecen con este verso a lo Borges, de un artículo 4, de un instituto nuevo, pero no afecta, como usted ve. Explíqueme en detalle. Bien, cómo no. Que no estamos entendiendo muy bien. ¿Usted sabe? Bien. Por favor. En primer lugar, al eliminar el Instituto Dominicano de Seguro Social, sí, la presidencia de la República somete el proyecto de quitar el Seguro Social, de cerrar el Seguro Social, sí, que en principio estamos de acuerdo que eso no hace ninguna función y hay que cerrarlo. Ahora, dentro del Instituto IDSS hay una administradora de riesgos laborales, que es la ARL, que se ha manejado pulcramente, sí, el trabajo ahí. Esa ha sido la gran excepción en el Seguro Social, la gran excepción. Entonces, eso no se elimina, sino que se le da a ese instituto nuevo que se va a crear en sustitución de la ARL, se le da una autoridad en ese artículo 4. Y dice una serie de cosas y finalmente tiene un parrafito que lo voy a leer, lo traje precisamente para leer el parrafito. Después que dice el artículo 4, se crea el Instituto Nacional de Prevención y Administración de Riesgos Laborales, INARRIL, y comienza a decir todo lo que son sus potestades, concluye al final diciendo, así como la administración de cualquier fondo o seguro de protección laboral en caso de desempleo o desahucio. Ahí está la naiboa. Pero esto es lo que le está dando es autoridad a ese instituto para que administre cualquier fondo que pueda suceder. ¿Y ahora en quién el futuro. Administra lo de la cesantía? ¿Cómo se hace actualmente? Para que los amigos... No, la cesantía actualmente, primeramente la cesantía es un derecho que no es como mucha gente piensa que a mí hay que darme mi cesantía. No, la cesantía es sencillamente si usted, el empleador lo despide,
sin causa justificada. Exacto. Usted puede tener 20 años trabajando. Si el empleador lo despide sin causa justificada, usted no tiene su derecho a la cesantía. Solamente cuando lo despide sin causa justificada. Ahora, si lo despide con causa justificada, no tiene nada. Causa justificada, por ejemplo, 2 días sin que no venga el trabajo, por ejemplo, que no llegue en 2 días corridos sin justificación, que tenga un pleito en la fábrica con otros compañeros. En fin, hay una cantidad de datos dentro del Código de Trabajo que especifica cuándo un empleador puede desahuciar a un trabajador, o sea, despedirlo sin dinero. Ahora, si usted lo despiden sin causa justificada, entonces el patrón, el empleador, tiene que dar su cesantía. Y si no me lo da, yo voy al Ministerio de Trabajo ahora. Claro, siempre ha sido así. Era así. Siempre ha sido Y así. entonces, ¿de dónde viene la genialidad, esta creatividad, este momento de suprema lucidez de inventarse esta cuestión? Bueno, porque eso estaba así. que- Explíqueme lo otro, lo que no No, entendemos. y lo nosotros. graba ahí que en caso Sí. hipotético, dijo Flavio Darío, La lombriz. que haya un fondo, en caso hipotético no, porque No, eso. es que está hablando de una autoridad que le dan a ese nuevo instituto. Por si acaso. Por si acaso, en el futuro, usted puede administrar eso. ¿Quién No, sabe? Puede administrar. Pero atención, Sí. eso que habla ese artículo no está eliminando el Código de Trabajo, porque ahí que viene la confusión. Si dijera, este artículo elimina lo que dice el Código de Trabajo sobre la cesantía, eso es claro. Entonces en este artículo se queda un poco duda. Y ahí entra el poder del empleador, que es el que tiene excelentes abogados y abogadas para echar cualquier pleito. Y, y el de abajo. Y para Ahí viene la duda, agarrarse la de duda, cualquier la duda. duda. Pero yo advierto, Saciables. don Gabriel, una diferencia entre usted y el resto de las centrales que atacaron con fuerza ese artículo 4. No, Y yo lo la- ataqué también. Sí, pero no lo atacaron con esos argumentos. No, ¿Entiende? lo que pasa es que eso creó una confusión grande y tenemos que admitir que estábamos todos muy confundidos con esto. Bueno, para aclararnos otra confusión. Usted Vamos dijo a ver. entre líneas que está de acuerdo con la disolución del IDSS. Seguro. Eso no Sí. sirve, dice usted. Eso es. No, no es que Incluso no sirve, es que llenó su etapa. llegó su etapa. Y en el proyecto del gobierno y el discurso del presidente Medina se explica muy bien que van Claro. a asumir Eso es todas claro, esas que van a cosas. asumir todo. Pero uno de los puntos de los centrales es oponerse a la disolución del IDSS en algunos aspectos. Sí. ¿Por qué complicar los asuntos? Bueno, sencillamente nosotros como confederación, ya no Gabriel de Río, mi confederación, La CAS. estudió y analizó la situación. Es bueno que entendamos que el Seguro Social, cuando entró la ley 8701 de la Seguridad Social, le dieron 5 años para que el Seguro Social se actualizara y se pusiera en capacidad de avanzar hacia una meta importante. Ahora bien, esos 5 años pasaron, se hicieron grandes planes estratégicos. Yo soy miembro del Consejo Directivo, yo participé en todas esas discusiones para que en esos 5 años el Seguro Social se fortaleciera. Tenía una ARS, para un ejemplo, una administradora de riesgo de salud, ARS. ¿Qué pasó con esa ARS? Para poner un ejemplo solamente, del descalabro. Tiene 590 trabajadores. Cuando se le pregunta al director con cuántos trabajadores funcionaría esa ARS, con 60 trabajadores. ¿Y qué pasa? A la politiquería se fueron metiendo gente, Hoy tiene una deuda de más de 400 millones, consume casi el 50% de sus ingresos en gastos administrativos, cuando manda un 10% solamente de gasto administrativo, y la CISARRIL dice, eso hay que cerrarlo, porque de 300.000 y tantos trabajadores que tenía, ahora solamente tiene menos de 30.000. ¿Qué ha sucedido? Que los trabajadores se le han ido porque no hay un servicio eficaz. Y entonces se han ido todos los trabajadores de esa institución. O sea, es una institución quebrada que ya está para cerrarse en cualquier momento. Estoy hablando de la ARL. Entonces, el Seguro Social no se manejó. Ya se había cerrado Aporte. ¿Ustedes recuerdan? Sí, sí. El asunto de los inspectores, que hubo hasta un muerte, un director de Aporte, lo asesinaron por problemas que se daba ya de esos conflictos, entre comillas, de corrupción y cosas. Bueno, se cerró Aporte. Le quitaron los hospitales al Seguro Social. Y se creó el Servicio Nacional de Salud en la búsqueda de un mejor servicio del Estado dominicano a la salud de la población. Hospitales del Seguro Social, hospitales de
de lo que es la seguridad social, como decimos, seguridad, los hospitales de seguro y los hospitales de salud pública. Exacto. Crean el Servicio Nacional de Salud. Quitan los hospitales del Seguro Social, que era lo más importante que tenía el Seguro Social, los servicios a la gente, a los más pobres, a los más necesitados. Le quitaron como la dos muelas del cangrejo al Seguro Social. Y ya el Seguro Social, con todos sus más servicios... Un elefante blanco. Se fue. No, ahora, ¿cuántos quedan trabajadores? Como alrededor de 1.700, 1.200 trabajadores que sí van a ser afectados. No, y van a ser absorbidos. Sí, pero en distintas instituciones. Exactamente. Y los que estén para jubilar se van a jubilar, dice el proyecto. Nosotros somos los que estamos proponiendo que se jubilen todos los que tienen más de 20 años trabajando en el Seguro Social. Entonces, el Seguro Social, nosotros, mi confederación dijo, esto no tiene razón ni sentido de existir, porque no hicimos lo que tenía que hacer a su tiempo y se fue deteriorando por razones políticas. Por ejemplo, el Consejo tomaba decisiones. ¿Quién tenía que aplicarla? El director nunca la aplicó y eso se fue deteriorando al máximo. Pero, don Gabriel, los años le dan a usted como ese sosiego y esa visión tranquila de los hechos, de los fenómenos. Yo coincido con usted, ese IDSS está en una etapa que alguna gente se beneficia. Entonces yo digo, ¿por qué con esos años de experiencia, con el asunto de la discusión del aumento salarial en el sector privado, no sectorizado, el mínimo? Las centrales sindicales entran en juego todos los años. Ustedes van, proponen 30, la patronal va y dice, no, primero la reclasificación, después hay un desbarajuste, ustedes amenazan, se reúnen y terminan alrededor de un 15%. ¿Por qué no van al grano directamente ustedes y no se ponen a estar proponiendo un 30% y diciéndole a la patronal que el hecho de que existan 8.000 salarios mínimos evidencia que se tome en cuenta una reclasificación y el tamaño de las empresas? Entonces, ¿por qué no son realistas ustedes con el salario como lo son en otros escenarios? Somos realistas. Antes pedíamos 50%, 100% del salario. Paga 30, va a negociar. Entonces llegamos a un 30%, porque nosotros, en verdad es que cuando analizamos ese 30%, todavía dijimos, estamos pidiendo muy poco, porque es que la canasta familiar del mismo Banco Central dice que los salarios no son suficientes para cubrir las canastas familiares. Entonces, cuando usted analiza, dice, estamos pidiendo una miseria, porque en definitiva esto no llena, no satisface la necesidad del trabajador. Pero la mentalidad empresarial de muchos empresarios y la misma situación económica del país, hasta dónde permitirá un salario mínimo que alcance a la canasta familiar, es una ilusión. Aquí es una ilusión. Pero de todos modos, nosotros decimos vamos a un 30% para llegar quizá un 20, un 22, un 25%, es lo que uno aspira. Ahora, la reclasificación es un problema que se viene haciendo cada vez que sometemos el proyecto para modificar los salarios, viene el problema de la reclasificación. Ahora bien, la reclasificación, hay una ley para las microempresas, que es la ley 187-17, que habla de la reclasificación para las micros y pequeñas empresas. Ahora, nosotros estamos ahora mismo inmersos en un diálogo sobre la reclasificación y también inmersos sobre el problema del salario, en las dos dimensiones. En los salarios nos juntamos el 25, o sea, el próximo lunes tenemos un debate sobre el salario, a ver si llegamos a una conclusión. Y la reclasificación estamos revisándola. Ahora, ¿qué es lo que nosotros mantenemos? No puede haber una reclasificación que disminuya, que reduzca los salarios. Claro. Ese es nuestro punto de vista. Vamos a la reclasificación, no le tenemos ningún problema, pero que no se intente con una reclasificación que afecta a los trabajadores y que podamos decir, no, usted ahora, una microempresa que tiene un capital de 4 millones, porque cualquier microempresa tiene 4 millones, usted le toca un salario de 15.000 y tantos pesos. No, usted hay que bajárselo a 10 ahora. Eso no procede. Entonces, ahí es que estamos en la concepción de una ley que nosotros decimos, hay que aplicar la ley. La ley es la ley, vamos a aplicarla, pero que no sea una ley, no sea en su aplicación que no afecte a los trabajadores en cuanto a su salario. Ese es el punto fundamental. Lo que pasa es que los trabajadores y los sindicalistas, el sindicalismo, tiene un gran problema, y es que en la medida en que se ha ido debilitando, tiene poca capacidad de dañar gobiernos, de dañar popularidad de gobiernos, de buscar un muerto.
que después la oposición acusa al gobierno de asesino. Aquí hay un sector empresarial, informalmente empresarial, le llaman sindicatos, que son los del transporte, que han hecho y hacen de este país lo que les da su real deseo. Y aquí, por ejemplo, la de tránsito es algo que se aplica específicamente al club de los pendejos. La gente decente que va en su carrito, la cosa. O sea, esos señores pueden hacer lo que quieran, porque son violentos, son muchos, y recuerdo a la Fenatrado. El caso del sindicalismo, ¿qué están pensando ustedes para ir al centro del problema? Para ser más fuerte, tener mayor capacidad, qué sé yo, de decirle a San Danilo Medina, a San PLD, el lunes que viene, después de Semana Santa, te paralizo el país, y paralizárselo. Hoy el sindicalismo no puede hacer eso, pero la contraparte empresarial sí le puede cerrar las llaves al gobierno, incluido en una campaña electoral los cuartos para ganar elecciones. Entonces, ¿qué plan tiene el sindicalismo, el trabajador dominicano, para recuperar un poco esa capacidad que la tienen los transportistas y poder decir al gobierno, mira, habla conmigo, que yo te puedo embromar? Por favor. En primer lugar, muchas de las organizaciones del transporte están afiliadas a nuestras centrales. Y con nosotros contamos con la solidaridad del sector transporte para cualquier movilización que haya que hacer en el país. ¿Fenatrado no está con ustedes? No, Fenatrado Eso no sí, está. Está con nosotros. ¿Conatra? Conatra. Ah, no, pero Conatra no. Conatra, está Conatra. Antonio ya está... Pero Fenatrado está afiliado a otra central, ojo. O sea que está dentro del movimiento sindical. Teniendo en cuenta que Fenatrado es una institución más que sindicalista, es de empresarios, para que tengamos la idea Pero clara. siga, porque los choferes paran a cada rato. Pero una cuestión son los choferes, que tienen una asociación de máquina pesada, ANCHE, que son los choferes. Y dentro del marco de la ley, exige la separación de los choferes de los dueños. Los dueños forman asociaciones de empresarios, la ley Intran. Y los trabajadores, ayudantes, cobradores, choferes, forman su sindicato. O sea, se transforma todo ahora. Ahora no pueden estar juntos los dueños, empresarios del transporte, junto con los trabajadores, choferes. O sea, la ley Intran obliga a eso, pero la pregunta mía es, ¿qué planes tienen ustedes? Bueno, voy al plan. Para ser fuerte, decirle al gobierno, el CONE es maravilloso y tiene muchísimo poder, nosotros también, vamos arriba? Bueno, nosotros contamos con la solidaridad del transporte, digamos así, solidaridad del transporte. Están en las distintas centrales, la mayoría de las organizaciones. El único que no está dentro es Juan Ubiere, digámoslo así, es lo que no está. Pero todos los demás están dentro del movimiento sindical. O sea, tenemos ese poder debajo de la manga. ¿Y se puede saber por qué un sindicato tan importante como el de Juan no está? Bueno, porque Juan estuvo dentro de la CAS y por sus actuaciones nosotros decidimos expulsarlo de la CAS. Por sus actuaciones que no iban acorde a nuestros principios y valores. Y entonces decidimos separarlo. Y él se ha quedado como un gran empresario de transporte con mucho poder. Nadie puede negar el poder que tiene Juan en el transporte, sobre todo en la capital. Tiene un poder indiscutible. Pero nosotros actuamos dentro de un sindicalismo de valores, principios y valores. El que no se nos ajusta a esto no cabe con nosotros. Y sencillamente lo separamos. ¿A quién más paralizarían ustedes o podía hacer presión? Bueno, nosotros tenemos primeramente el transporte, es digamos, el sector más importante para presión, porque cuando usted dice paro tanta guagua, paro tantos camiones, paro, eso tiene una Pero presión. está bien. Don Gabriel, déjeme ayudarle. Sí. No, le voy a ayudar porque está bien. Aquí no se conoce cuándo fue la última vez que hubo una paralización en una fábrica. No se conoce. Es decir, que fuera del transporte usted no va a poder citarme a nadie, salvo que sea con la presión o con la coerción. Pero lo vas a ir para ayudarlo. Sí. Ahora lo voy a poner a pelear con Pablo Maquini. Bueno, pero mire, Pablo. No, sí, no lo voy a poner a pelear difícil. con Pablo. No, oiga. Muy difícil, es que Pablo, en lo que escribe en su columna y lo que dice aquí. Que le doy seguimiento. El hombre es fiero de que no se cumple la ley en este país porque hay una obligación de que los empleados públicos se afilien a la ARS de SENASA. Y yo tengo entendido que usted se opone a eso. Bueno, ahí hay un problema fundamental que es la libertad del individuo. El Estado traza una penta, pero nosotros decimos, bueno, pero hay que ser respetuoso de la libertad que yo tengo. Yo como soy una persona libre, yo debo de ir a donde yo quiera organizarme, a donde yo quiera estar. Yo no debo estar obligado por una ley que a veces dice, sale un poco fuera de lo que es la lógica, porque la lógica indica que usted tiene la libertad. Y la RS, usted tiene libertad para ir a donde te quiera. Entonces, el Estado no debería de decirme, estoy obligado
a que usted venga aquí eso es un poquito, rompe un poco el esquema de la libertad y el derecho que yo tengo como ciudadano para yo ir a donde yo quiera estar. Ahora bien, ¿cuál es nuestro trabajo? Nuestro trabajo es concientizar un poco al trabajador a través de nuestro centro de formación, a través de los... Porque aquí hay un problema de fondo. Desde el 90 no hacemos una huelga nacional. Gracias por la información. Porque desde el 90 nosotros decidimos, aquel acuerdo que tuvimos con el presidente Balaguer importante, después de la huelga que le paralizamos al país a Balaguer por 2 días, íbamos a una huelga de carácter indefinido. Balaguer, el presidente Balaguer nos llama a través de Núñez Collado, tuvimos un diálogo, una concertación, y llegamos con el presidente a cosas importantes. Ahí se aceleró el empobrecimiento del sindicalismo nacional. Bueno, por diferentes razones, eso da para otro programa. Eso, cuando usted quiera, pero óigame, ¿qué pasó ahí? Logramos algo que la gente muchas veces no conoce. Hoy, la mayoría de los trabajadores no pagan impuestos sobre la renta hasta 33,000 pesos. Sí. ¿Por qué? Porque en ese acuerdo con el presidente Balaguer, una propuesta de nuestra central era que no se cobrara impuesto hasta 3,000 pesos. Porque los trabajadores en aquel entonces, la Cartondrera Hernández, decían, todas las horas extras que yo tengo se las pago impuestos, entonces ¿para qué yo trabajo horas extras se tengo que pagar todas por impuestos? Entonces le planteamos al presidente, haga posibilidad de que no se pague impuestos hasta 3,000. Y con la indexación, hoy estamos hasta 33,000. O sea, que hasta 33,000 pesos no se paga impuesto por una posición de nuestra central frente a Balaguer. Eso fue un gran logro en ese entonces y todavía hoy. Porque usted no paga impuestos hasta 33,000, usted paga después de los 33,000, y eso fue un logro de las centrales sindicales. ¿Qué nosotros hicimos? Optamos por el diálogo, optamos por la concertación. Sabemos que esa concertación es muy delicada, pero optamos por eso, y esa fue nuestra decisión ya en el 90. Vamos a dialogar, vamos a concertar. El país necesita paz laboral, el país necesita que avancemos, pero hay un problema de libertad sindical. Todavía en nuestro país, todavía hoy, tenemos grandes dificultades con la libertad sindical y ese es el gran problema que no nos permite crecer suficientemente, porque si usted forma un sindicato en Zona Franca, por ejemplo, fácilmente lo votan. Si usted forma un sindicato en las industrias, fácilmente lo votan. En los medios de comunicación donde ustedes están, búsquenme los sindicatos que hay. Precisamente. Ya no existen sindicatos. Antes teníamos un Litín Diario, antes teníamos el Caribe, teníamos sindicatos importantes, pero lamentablemente, por un problema de libertad sindical, esas empresas han decidido que no quieren sindicatos en sus empresas. Entonces ahí tenemos un gran problema, bueno, el problema de la libertad sindical. De eso es que tienen que reflexionar entre ustedes, a ver qué pueden hacer para volver a ser poderosos. Porque cerrando, recordar que, por ejemplo, yo no estoy de acuerdo con la carga tributaria en la República Dominicana, que es muy regresiva y poco progresiva. Ahora, mientras tantamente, como dice un legislador amigo de Nelson, mientras tanto eso se cambia, no hay manera de que yo le diga al ingeniero Magín, mire, como yo no estoy de acuerdo con ese código tributario, mi empresa no va a pagar, no, yo tengo que pagar. Entonces aquí los sectores poderosos, cuando ocurren cosas como esas, esto es un mandato de la Ley de Seguridad Social. Así es. En ejecución, 2000, afirmaron 2000, cero mataceros, del 2003, para no discutir por Chile, coja 15 años en esto. Todavía hace apenas meses fue que se determinó a última instancia de que eso es así y lo manda la ley. Por consiguiente, ya la discusión no es si es o no es. No, es una ley y usted la cumple ya. Sin embargo, fíjense qué diferente es cuando se trata de afectar al sindicalista, al trabajador. Qué fácil se juega con esto de las leyes. Y cuando afecta al poderoso, ni siquiera existiendo las leyes, ni siquiera a nivel de Tribunal Constitucional, ya, eso hay que hacerlo. Hay gobierno para meter a esa gente sin Esa es la realidad. Pónganse de la cosa. Pero esa es la realidad de nuestro país, lamentablemente. Tiene que parar el país otra vez. Y el trabajo no es un problema de paralizar el país. De mostrarle fuerza, es un problema de que tengamos suficiente poder con el problema de libertad sindical y concientizar al trabajador. Mire, hoy el trabajador no quiere sindicalizarse. Tiene miedo que lo voten, que lo saquen de su trabajito. ¿Y por qué en este país de desempleo. ¿Y por qué lo votan? Porque no quieren. Por su debilidad como movimiento. Pero no solamente por la debilidad del movimiento. ¿Por qué los AMED y GC no se atreven a aplicar la ley de tránsito a los sindicalistas? Sí se la aplica. ¿Quién? Sí, se la aplica. Déjenlo de ese tamaño. Seguimos y no terminamos. No acepte provocaciones de Pablo. Hay explicaciones. Lo que pasa es que este es un proceso de este país que aquí indudablemente el que tiene el poder, de cualquier ángulo que sea, aplica su poder. Nosotros como movimiento sindical hemos demostrado que preferimos el diálogo y la concertación. Ahora bien,
estamos en un ciclo vicioso. Como no tenemos libertad sindical, no organizamos el trabajador. Como no organizamos el trabajador, no tenemos poder. Como no tenemos poder suficiente, no podemos presionar. Entonces, todo esto es una situación que suena de complejidad, pero seguimos trabajando en el movimiento sindical para formar, concientizar, que el trabajador se dé cuenta y que el empleador se dé cuenta que el trabajador tiene un derecho a organizarse, que no es si usted quiere, es que tiene un derecho a organizarse para poder resolver una serie de problemas, no solamente para enfrentar al patrón. Muchísimas gracias, Gabriel. El problema no es enfrentar al empleador, es concertar en función de beneficios Lo del que pasa es trabajador. que en luchas de intereses, lo de la concertación se oye bonito, pero también los derechos se arrebatan. Sobre todo si son derechos, y eso lo sabe usted muchísimo mejor por ejemplo, que nosotros. La marcha que nosotros hicimos ahora, la marcha que hicimos el día 10, fue una demostración de poder de la clase trabajadora. Y el presidente de la República nos accedió quitar el párrafo y además en la misma ley del instituto estaba un sistema no tripartito, donde el empleador tenía un trabajador en la representación y el empleador un trabajador. Y logramos que sea tripartito. Y se amplió, o sea, que fue un gran logro, por una gran demostración de poder de los trabajadores. Cuando queremos, podemos. Confederación Autónoma Sindical Clasista, su secretario general, don Gabriel del Río Idoñez, nos ha acompañado. Muchísimas gracias. Esta conversación tiene que seguir. Usted sabe Cuando que usted quiere, está a su disposición. la CAS cuenta con CDN como foro para expresar todas sus ideas. Con mucho gusto y muchas gracias. Continuamos.